Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Comienza en Radio Guadalquivir el camino de la fe. El Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús. Que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos. Sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos. Cuarto puente, el perdón. Me llamo Luis Pablo, tengo 50 años, soy profesor. Mi educación fue normal, mis padres católicos normales, y me educaron hasta donde yo me dejé. Pero llegó un día en que no me dejé, ya. Y empecé a separarme de la iglesia, a plantearme cosas intelectualoides y dudas de todo tipo. Y así, acumulando ese tipo de cosas a lo largo de los años, pues me casé por la iglesia, que fue una boda sacrílega, no sé si esto pega decirlo en esos audios, pero lo fue, aunque válida, por supuesto, ¿no? Y así continué acumulando, error tras error, cosa tras cosa, hasta que, me vi haciendo todo lo posible por acabar con mi matrimonio. Soy María, conocí a Pablo cuando empezamos la universidad. Después de muchos años ya nos casamos y cuando teníamos 2 hijos, pues de sopetón, para mí de sopetón, se me cayó el mundo encima porque me enteré que él estaba viendo a otra mujer. Nos casamos por la iglesia, aunque yo personalmente estaba bastante alejado, ¿no? Lo consideraba un formalismo innecesario. Aún así, pues, iniciamos una vida normal y corriente, ¿no? Yo tengo trabajo de profesor en un cole privado. Mi mujer no, pero lo encuentra rápidamente. Y vamos tenemos nuestro primer hijo. Y yo, por unas cosas o por otras, yo seguía en la línea de cuestionarme todo lo que yo había aprendido, ¿no? De joven. Todo lo que me habían enseñado, lo que yo había aprendido, hasta que empecé a cuestionármelo todo. Y fui separándome poco a poco, ¿no? Con la apariencia de normalidad, asistiendo. E incluso no te digo que a misas, ¿no? Porque también me alejé de la misa, ¿no? Dominical. Pero sí que si había que ir a un funeral, pues se iba, ¿no? Si había que ir a cualquier otro acto así social, pues íbamos, ¿no? A cualquier otra boda, ¿no? De algún hermano, de algún familiar, algún bautizo. En un momento dado, cuando nace nuestro segundo hijo, decidimos que tenemos que mejorar de profesión, porque trabajamos los dos en colegios privados. Era excesiva la carga horaria, que nos tenía pues retirados de casa mucho tiempo. Entonces decidimos intentarlo en la pública. Nos presentamos a oposiciones, entramos en bolsas de trabajo, no aprobamos ninguno de los dos, pero entramos en bolsa.
A mi mujer la llaman enseguida. Mi mujer sacó un poquito más de nota que yo en las oposiciones y gracias a eso la llamaron enseguida. A mí por unas décimas pues tardaron mucho más en llamarme, trabajé mucho menos. Empecé a afrontar una serie de años de desempleo y en una de esas, durante esos años de desempleo, no era el desempleo total y permanente, ¿no? Sino que me llamaban para hacer sustituciones más cortas o más largas. Y en una de esas sustituciones pues conocí a una compañera en uno de los institutos en los que estuve y bueno, tontamente por comentarios agradables entre uno y otro acabamos embarcándonos en una relación pues totalmente al margen, ¿no? Ella estaba casada y pues totalmente al margen, ¿no? De nuestro matrimonio. Una relación que duró unos 2 años quizás antes de que se enterara mi esposa, que se enteró por un descuido mío, con un cuaderno donde tenía apuntado una serie de cosas. Y aún así, una vez enterada mi esposa, pues aún así yo pretendía que eso era posible, ¿no? Que yo quería a mi esposa, que también quería a la otra, en fin, una mezcla en la cabeza terrible, ¿no? Terrible, totalmente deshecho los pilares, ¿no? Los valores, ¿no? que sostienen normalmente una persona. Al principio yo estaba desorientada, verdaderamente no sabía ni por dónde tirar. Después cuando lo hablé con él, porque nosotros la verdad es que habíamos empezado siendo amigos en la universidad, con lo cual teníamos mucho hablado, teníamos muchas horas de conversaciones de todo. Entonces, pues cuando se vio esta situación, yo empecé a hablarlo con calma y demás, a ver qué era eso y de dónde venía y hasta qué punto era eso así. Y bueno, empecé a observar que él había cambiado mucho. Desde que yo lo había conocido, pues había cambiado en un montón de cosas y parecía otra persona. Entonces pretendía que él podía querer a 2 mujeres a la vez, cosa que en mi cabeza no cabía, y que él, pues durante un tiempo él decía que él seguía para adelante con las 2. Y claro, yo eso no lo aceptaba, porque mi manera de pensar pues no era esa. Entonces, poco a poco, yo lo que fui viendo es que él me mentía, porque llegó el momento que me dijo, vale, pues yo dejo a esta mujer, y en realidad al poco tiempo descubría que seguía viéndola y seguía con ella. Así sucedió, pues no sé si fueron 2 o 3 veces durante un par de años. Hasta el punto de que una de las veces que yo pensé, que ya se había acabado aquello, pues resulta que yo me quedé embarazada por 3ª vez. Bueno, mi mujer pues exigió una reacción, ¿no? Por mi parte, y yo pues creo que me comprometí falsamente, ¿no? A ir terminando, más que a terminar, a ir terminando, cosa que nunca llegó. Y así se repitió ese suceso 2 o 3 veces incluso, ¿no? Y bueno, yo es que confiaba en él, sencillamente. Cada vez que me había ido diciendo que aquello se había acabado, yo me lo creía. Pero la vez que ya estaba convencida de que aquello no se acababa, ya había nacido mi 3ª hija. Y nada, en esos días pues decidimos, yo ya no podía más. Yo ya dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado después de 2 años casi, y decidimos separarnos. Aprovechando que yo estaba en ese momento estaba muy lejos, estaba mi destino provisional, la sustitución que estaba haciendo estaba muy lejos, pues aproveché para quedarme a vivir en aquel sitio. El día de la separación definitiva, despidiéndome de mi hijo mediano, pues él mismo me preguntaba qué pasaba, si es que
mi amiga me gustaba más que mamá, ¿no? Cosa que ya empezó a romperme totalmente por dentro, ¿no? A romperme el corazón. Ese día, cuando yo me iba para ese sitio, lejos de casa, pues yo dejaba a mis 2 hijos y a mi mujer embarazada. Y bueno, aún así todavía no se me aclaraba la cabeza, ¿no? A pesar de todas esas circunstancias, pues a pesar de que ese embarazo había venido ya con conocimiento de todo lo que había estado pasando al margen del matrimonio, pues yo todavía no lo tenía claro. Conduje unos 180 kilómetros, que era la distancia a la que estaba ese sitio, ese instituto, con una lluvia torrencial, y digamos que kilómetro a kilómetro fui siendo consciente, ¿no? de lo que había hecho. No sé por qué, antes no, y en ese momento sí. ¿Será que tenía que tocar fondo? Yo qué sé, ¿será que Dios nos deja libertad total para decidir cuándo queremos volver a casa o cuándo queremos seguir lejos de casa? El caso es que antes de irme a ese sitio, ¿no? Y bueno, cuando llegué a ese instituto ya, cuando terminó los 180 kilómetros de lluvia torrencial sin parar, pues digamos que ya prácticamente llegué convertido y decidido a... Bueno, ya no tenía solución. Yo pensaba que ya mi matrimonio y mi familia no tenían solución, pero doliéndome tanto como me dolía y siendo consciente de cuán culpable era de todo lo que había hecho, que nadie me había empujado a eso, que no era culpa del destino, que el universo no me había obligado a nada, que habían sido decisiones que había ido tomando yo como una persona adulta y libre y responsable de lo que hacía, pues ahora me tocaba ser responsable de todo eso. Decidí pues que ya se acabó, que la historia fuera del matrimonio se había acabado ya en ese momento y que, bueno, aunque no tuviera arreglo, pues permanecería cerca de mi familia, ¿no? Como de la manera, con la fórmula legal que fuera necesaria, pues permanecería cerca de mi familia, ¿no? Ya el resto de mi vida. Así lo fuimos hablando, mi esposa y yo, por teléfono. Yo la verdad es que estaba bastante, destrozada, ¿no? No es una situación fácil. Habíamos decidido eso, separarnos y ya está. Pero, pues él trabajaba a muchos kilómetros y empezó viniendo solo los fines de semana. Yo me quedaba con los 3 niños y poco a poco fue viniendo los fines de semana y yo fui viendo que si nos separábamos, francamente, ahí no solo era una cuestión de perdonarlo ni nada de eso. En esos momentos no era nada de eso. Era más un poco el egoísmo, pensar en qué situación iban a vivir mis hijos. ¿Qué es lo que yo no quería para mis hijos? Yo no quería que estuvieran de un lado para otro, que tuvieran que estar de mi casa a la casa que él se buscara, que hubiera otras personas que entraran en la vida de mis hijos. Entonces esa parte práctica pesó mucho. También pesó bastante el hecho de que, yo empecé a quererlo la primera vez que lo vi y no había dejado de quererlo, nunca. Ni siquiera habiéndome hecho esto, yo no había dejado de quererlo. Bueno, lo que yo decía era en ese sentido, ¿no? Tengo que recuperar mi familia, tengo que permanecer cerca de mi familia, por si lo puedo recuperar, era más bien, ¿no? En ese momento. Tengo que permanecer disponible, no seguir haciendo tonterías, ¿no? Por si la puedo recuperar. Yo en ese momento creo que tenía bastante claro que era muy difícil, dado que yo había exprimido la situación al máximo, ¿no? Yo a mi mujer le había sido todo lo infiel que se le puede ser, no sabiéndolo y sabiéndolo ya también. Entre semana lo pasaba allí en la localidad donde estaba el instituto,
Estuve así nuestra hija pequeña nació en noviembre, y en febrero, no recuerdo exactamente qué día, decidí ya volverme para Sevilla. Pero esos 4 meses, estuve quedándome durante los días laborables allí en aquel sitio y me volvía los fines de semana. Pasaba el día con mi familia y me iba a dormir a casa de mis padres, cosa que es muy vergonzosa. Cuando tú estás haciendo las otras cosas en pleno uso de tus facultades, de tu libertad y te crees el rey del mundo, no te puedes imaginar que puedes acabar así, ¿no? Tú no te lo imaginas. Pero fue muy humillante. No negativamente, porque fue como una medicina, ¿no? Fue como una medicina que te va curando poco a poco de tu soberbia, ¿no? Te dice, bueno, pues mira, esto es lo que te toca ahora, ¿no? Volver a casa de tus padres, como cuando tenías 16, 18, 20 años, ¿no? Antes de casarte. Pero bueno, por aquel entonces yo verdaderamente me dedicaba a rezar todo lo que podía, a dirigirme a Dios. Tan solo una vez con algo de rabia, el resto del tiempo pues le pedía mucha ayuda. Porque yo para mis hijos no quería una separación ni un divorcio, y lo que venía con eso. Fueron momentos muy, muy duros, muy, muy difíciles, y ya digo, yo estaba sola entre semanas con los 3, y supongo que Dios poco a poco me fue soplando un poquito y diciendo que lo que me esperaba era eso. Y tan a tiempo que Pablo poco a poco fue pidiéndome perdón, arrepintiéndose de verdad. Al menos, yo es lo que creía. Pues de fin de semana en fin de semana, y a base de conversaciones telefónicas, pues mi mujer, que siempre permaneció bastante más fiel que yo a su fe, pues vio que lo mejor para sus hijos era que tuvieran padre. Entonces, por eso permitió mi regreso a casa, ¿no? Y empezamos otra vez a convivir, pero en dormitorios separados. Y así se fue fraguando, claro, entre el regreso a la convivencia, todo lo pasado anterior, ¿no? Y que parecía que la línea, que yo me mantenía firme ya en la línea de querer permanecer con mi familia, ¿no? De querer recuperarla, pues se fue volviendo a fraguar una nueva relación. Desde luego no es la misma que teníamos antes, que se había fraguado desde los tiempos de la universidad, que es donde nos conocimos, pero sí mucho más. Esta nueva relación fue mucho más sincera, realista y comprometida, con menos fantasía y más amor de verdad, más amor voluntario, no enamoramiento que te trae, que te lleva, que las hormonas te lo revuelven todo, ¿no? Fue una etapa ya en la que seguimos de madurez comparado con la anterior. Allí en aquel instituto tan lejos de casa había clases de religión, y el que las daba era un cura. Y con ese cura, allí en ese sitio, fue con el primero que hice una confesión general de todo lo que había hecho. Una confesión general consciente, sobre todo de los grandes titulares, ¿no? De todo lo que yo había ido haciendo, ¿no? Del daño que había hecho. Porque es verdad que la mente se va oscureciendo, entonces es verdad que la conversión llega de golpe, pero la conducta no se corrige de golpe, por lo menos mi conducta no se corrige de golpe. Mi conducta se fue corrigiendo poco a poco. Entonces yo allí en aquel sitio con este cura hice una confesión general de todo lo que había hecho a lo largo de mi vida. Desde mi más tierna infancia, aproveché desde mi más tierna infancia, hice una confesión general porque hacía muchos años que no confesaba. Y ya después, a lo largo de todos estos años, pues sí fueron llegando
ya detalles concretos en los que yo veía la necesidad de que esto sí había que confesarlo, ¿no? Otras cosas pues ya formaban parte de otras cosas confesadas, pero había cosas que sí necesitaba confesarlas particularmente, ¿no? Por ser más graves, especialmente más graves o lo que fuera, ¿no? Empezamos a ir a misa los domingos. Mi mujer había seguido o había retomado, porque ella también había dejado un poco y se había alejado un poquito de la disciplina, si es que eso existe, ¿no? Nuestra fe, de los sacramentos. Pero empezamos a ir, ¿no? Otra vez los domingos, fuimos acercándonos otra vez a la iglesia y yo vi que yo necesitaba hablar frecuentemente con alguien para que siguiera ordenando y reordenando mi conducta, porque me quedaba mucho por preguntar y mucho por redefinir para yo empezar a llevar una vida correcta. Pregunté en mi parroquia si alguno de los curas que la atienden podía llevarme a la dirección espiritual. En principio me dijeron que sí, pero después en la realidad fue que no, porque mi parroquia es verdad que tiene de todo a todas horas, está sobresaturada y los curas ya llevan la dirección espiritual de mucha gente, ¿no? Entonces a mí me dijeron que sí, con muy buena voluntad, pero después la realidad fue que no, que no fueron capaces, ¿no? Y en una misa de verano, muy tempranito, de 7:30, en otra de las parroquias que está cerca de mi casa, un día me esperó un antiquísimo compañero de la facultad. Y este compañero de la facultad era de cuando teníamos 20, 22 años. Yo con esta persona no tenía ningún trato en los últimos años, pero sí que me acordé que era del Opus Dei y que seguramente tendría trato frecuente con curas. Así que le pregunté rápidamente, me tiré a su cuello, pidiéndole un cura que me dirigiera espiritualmente. Y efectivamente, al cabo de una semana, me presentó a un cura del Opus Dei que empezó a llevarme a la dirección espiritual, empezó a corregirme las rarezas que todavía me quedaban. No es que no sea raro ahora, pero antes era más raro. Y bueno, fue corrigiéndome, fue recordándome toda esa doctrina maravillosa, ¿no? Fue recordándome cómo la Iglesia es madre, ¿no? Y que Jesucristo es todo amor y acoge siempre, ¿no? Que uno quiera volver. Al cabo de los pocos meses de estar con este sacerdote de dirección espiritual, pues yo le iba contando a mi esposa lo que hablábamos, lo que decíamos, lo que él me contaba, lo que él, esto, aquello. Y un día me dijo mi esposa, sin que yo pretendiera, a esas alturas no pretendía yo ser desde luego su nada, ¿no? De ella, no pretendía yo que yo pudiera darle ejemplo ninguno, ¿no? Pero resulta que lo que yo le contaba, que hablaba con el cura, le gustaba y le apetecía. Digamos que la terapia que yo le contaba la necesitaba. Y me pidió que se lo dijera, que se lo preguntara al sacerdote si podría también llevarle a ella la dirección espiritual. Y efectivamente el sacerdote aceptó. Y aceptó y nos llevó a los dos durante un tiempo prudencial hasta que nos dijo que no podía ser, claro, que a cada uno nos tenía que llevar un cura diferente, que no podía un mismo cura compartir los secretos del matrimonio. Nadie es perfecto, yo no ni soy ninguna santa ni lo era. Entonces es una cosa que sucede, que le puede suceder a muchos matrimonios, porque el desgaste de la vida, del día a día, y las convivencias con otros y por supuesto con los miembros de la familia, pues es muy difícil.
¿Qué le diría a una persona con un conflicto matrimonial fuerte? Que pide ayuda. Si está casado por la iglesia, que recuerda que se comprometió el día de su matrimonio. Le damos mucha importancia a compromisos, promesas, juramentos, a la palabra de honor que damos en cualquier situación, pero después nos olvidamos enseguida de los compromisos que adquirimos cuando bautizamos a nuestros hijos, cuando hacemos la comunión, la confirmación, el matrimonio. Que recuerde con sinceridad, con honestidad, a que se comprometió el día de su boda. Siempre merece la pena apostar por el amor y no por la justicia. Siempre. Por amar y por no obtener justicia. Por renunciar a ganar una batalla porque seguramente se gana la guerra. Cuando tiendes puentes, pues por esos puentes pasan muchas más cosas buenas. Te acompañan por ese puente. Que no eres tú solo el que pasa por ese puente. Ya te digo, por ese puente te acompañan muchísimas bendiciones. Que en ese momento no eres consciente de que están atravesando contigo. Pero que pasan contigo. Merece la pena siempre apostar por el otro, siempre y cuando estés convencido de que de quien te estás fiando es de Dios. Si vivimos sabiendo que cada día, cada cosa que hacemos, en realidad lo que hacemos es vivir delante de Dios, entonces merece la pena siempre el perdón. El perdón, ser puente para algo o lo que haga falta. Merece la pena siempre, porque Dios no nos abandona, nunca. Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Os he llamado amigos. Capítulo 1. ¿Dios tiene amigos? Dios siempre ha buscado activamente la amistad con los hombres, ofreciéndonos vivir en comunión con Él. Ni la debilidad humana ni el polvo del camino le han hecho cambiar de opinión. Dejarnos abrazar por ese amor incondicional nos llena de luz y de fuerza para ofrecerlo a los demás. Una pregunta frecuente, que seguramente se encuentre entre nuestros mensajes en el teléfono móvil, es ¿dónde estás? También la habremos enviado a nuestros amigos y familiares buscando su compañía, aunque sea a distancia, o simplemente por traer a la otra persona a nuestra imaginación de una manera más concreta. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Todo va bien? Esa pregunta es también una de las primeras frases que Dios dirigió al hombre mientras paseaba por el jardín a la hora de la brisa, como narra el Génesis. El Creador, desde el inicio de los tiempos, quería caminar junto a Adán y Eva. Podríamos pensar, con cierto atrevimiento, que Dios buscaba su amistad, y ahora la nuestra, para contemplar plenamente realizada su creación. Esta idea, que tal vez no es totalmente nueva para nosotros, ha causado bastante extrañeza en la historia del pensamiento humano. De hecho, en uno de sus momentos de mayor esplendor, se había aceptado con resignación la imposibilidad para el ser humano de ser amigo de Dios. La razón era que entre ambos media una absoluta desproporción. Son demasiado distintos, decía Aristóteles. Se pensaba que podría haber, como mucho, una relación
de sometimiento a la que en el mejor de los casos podríamos acceder lejanamente a través de ciertos ritos o ciertos conocimientos. Pero una relación de amistad era inimaginable. Sin embargo, la Escritura presenta una y otra vez nuestra relación con Dios en términos de amistad. El libro del Éxodo no deja lugar a dudas. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. En el libro del Cantar de los Cantares, que recoge de manera poética la relación entre Dios y el alma que lo busca, a esta última la llama continuamente amiga mía. También el libro de la Sabiduría señala que Dios se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos. Es importante notar que en todos los casos la iniciativa proviene del mismo Dios. La alianza que ha sellado con su creación no es simétrica, como podría ser un contrato entre iguales, sino que es más bien asimétrica. Nos ha sido regalada la desconcertante posibilidad de hablar de tú a tú con nuestro propio Creador. Esta manifestación de la amistad que nos ofrece Dios, la comunicación de esta novedad, continuó increciendo a lo largo de la historia de la salvación. Todo lo que nos había dicho por medio de la alianza se ilumina definitivamente con la vida del Hijo de Dios en la tierra. Dios nos ama, no solo como criaturas, sino también como hijos a los que en Cristo ofrece una verdadera amistad, explica Monseñor Ocariz. Toda la vida de Jesús es una invitación a la amistad con su Padre. Y uno de los momentos más intensos en los que nos transmite esta buena noticia es durante la última cena. Allí, en el cenáculo, con cada uno de sus gestos, Jesús abre su corazón para llevar a sus discípulos y a nosotros con ellos a la verdadera amistad con Dios. El Evangelio de San Juan se divide en dos partes claras. La primera se centra en la predicación y en los milagros de Cristo. La segunda, en su pasión, muerte y resurrección. El puente que las une es el siguiente versículo, que nos adentra en el cenáculo. Sabiendo que Jesús había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí estaban Pedro y Juan, Tomás y Felipe, todos los 12 juntos, apoyados cada uno hacia un costado, como era costumbre en la época. Por los sucesos que se narran, probablemente era una mesa de 3 lados, con forma de U, en la que Jesús se encontraba casi en un extremo, el importante, y Pedro en el opuesto, el del sirviente. Es posible que estuvieran frente a frente. Jesús, en un determinado momento, a pesar de que no era una tarea que le correspondía a quien estaba situado en ese lugar preferencial, se puso de pie para realizar un gesto que quizás su madre habría realizado muchas veces con él. Tomó una toalla y se la ciñó a la cintura para quitar el polvo de los pies de sus amigos. La imagen del polvo está presente desde el inicio en la Sagrada Escritura. En la historia sobre la creación nos cuenta el Génesis que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, para que dejara de ser algo inanimado, muerto e incapaz de relacionarse, Dios insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Desde ese momento, el hombre experimentará una tensión que proviene de ser polvo y espíritu, una tensión entre sus límites radicales y sus deseos infinitos. Pero Dios es más fuerte que nuestra debilidad y que cualquiera de nuestras traiciones. Ahora, en el cenáculo, el polvo del hombre vuelve a aparecer. Cristo se dobla sobre el polvo de los pies de sus amigos para recrearlos, devolviéndoles la relación con el Padre. Jesús nos lava los pies y, divinizando el polvo del que estamos hechos, nos regala la amistad íntima que tiene con su Padre. En medio de la emoción que le embarga, con los ojos de todos sus discípulos fijos en él, relata San Juan que dice: «A vosotros, en cambio, os he llamado amigos,
porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Dios quiere compartirlo todo. Jesús nos comparte su vida, su capacidad de amar, de perdonar, de ser amigos hasta el fin. Todos hemos tenido la experiencia de cómo las buenas relaciones de amistad nos han cambiado. Tal vez no seríamos los mismos si no hubiésemos encontrado esas relaciones en nuestra vida. También ser amigos de Dios transforma nuestro modo de ser amigos de quienes nos rodean. Así como Cristo, podremos lavar los pies de todos, sentarnos a la mesa de quien nos podría traicionar, ofrecer nuestro cariño a quien no nos comprende o incluso no acepta nuestra amistad. La misión de un cristiano en medio del mundo es precisamente abrirse en abanico a todos, como solía repetir San José María, porque Dios sigue infundiendo su aliento al polvo del que estamos hechos y actúa en esas relaciones enviándonos su luz. Hemos visto que la amistad que nos ofrece Jesucristo es un acto de confianza incondicional de Dios en nosotros, que no termina nunca. A distancia de 20 siglos, en nuestra existencia diaria, Cristo nos cuenta todo lo que sabe sobre el Padre para continuar atrayéndonos a su amistad. Sin embargo, aunque esto no nos faltará, será siempre una parte, ya que a esta amistad correspondemos uniendo nuestra voluntad a la suya, como ha escrito Monseñor Ocariz. Los verdaderos amigos viven en comunión. En el fondo de su alma quieren las mismas cosas, se desean la felicidad del uno al otro, a veces ni siquiera necesitan utilizar palabras para comprenderse mutuamente. Se ha dicho incluso que reírse de las mismas cosas es una de las mayores manifestaciones de compartir intimidad. Esta comunión, en el caso de Dios, más que un agotador esfuerzo en tratar de cumplir ciertos requisitos, esto no sucede entre amigos, se trata igualmente de estar el uno con el otro, de acompañarse mutuamente. Un buen ejemplo puede ser precisamente el de San Juan, el cuarto evangelista. Dejó que Jesús se acercara y le lavara los pies. Se recostó tranquilamente en su pecho durante la cena y finalmente, tal vez sin comprender completamente lo que sucedía, no se despegó de su mejor amigo para acompañarlo en los mayores sufrimientos. El discípulo amado se dejó transformar por Jesucristo y de esa manera Dios fue quitando poco a poco el polvo de su corazón. En esta comunión de voluntades, predicaba el cardenal Ratzinger poco antes de convertirse en Benedicto XVI, se realiza nuestra redención. Ser amigos de Jesús, convertirse en amigos de Jesús. Cuanto más amamos a Jesús, cuanto más lo conocemos, tanto más crece nuestra verdadera libertad. Jesús, en esa última cena, nos muestra que el secreto de la amistad está en permanecer con Él. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Leemos en el Evangelio de San Juan. Es Jesús quien quiere amar en nosotros. Sin Él no podemos ser amigos hasta el fin. Por mucho que ames, nunca querrás bastante, señala San José María. Pero inmediatamente añade, si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. ¿Dónde estás? Son las palabras que Dios, mientras paseaba por aquella espléndida creación que había salido de sus manos, dirigió al hombre. También ahora quiere entrar en diálogo con nosotros. Nadie, ni siquiera el más brillante de los pensadores, podía imaginar un Dios que pidiese nuestra compañía, que mendigase nuestra amistad hasta el extremo de dejarse clavar en una cruz para así no cerrarnos nunca sus brazos. Habiendo entrado en esa locura de su amor, nos veremos impulsados también nosotros a abrirlos sin condiciones a todas las personas que nos rodean. Nos preguntaremos mutuamente, ¿dónde estás? ¿Todo va bien? Y a través de esa amistad podremos devolver la belleza a la creación.
Camino a la Fe, todos los domingos a las 11 en Radio Guadalquivir. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze